Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami'. Ya que hemos estado hablando, al menos en episodios recientes, de la ascensión final de Jesús a Jerusalén y por lo tanto de su viaje a la Ciudad Santa, hoy quisiera hablar de la transfiguración de Jesús. Tras la profesión de fe de San Pedro, que ya he tratado en otro episodio, viene el primer anuncio de la pasión de Jesús, seguido de la reprimenda de Pedro y las palabras de Jesucristo en la cruz, sobre tomar la cruz. Luego viene el acontecimiento de la transfiguración, precisamente en el contexto de este camino, de este viaje de la ascensión de Jesucristo a Jerusalén. Ya he hablado de este evento de la transfiguración en otros episodios, haciendo referencia a la festividad judía de Sukkot, la fiesta de las tiendas, pero hoy quisiera profundizar en este acontecimiento. Primero quisiera señalar que la transfiguración es, por así decirlo, un obstáculo para los exégetas contemporáneos. Cierta actitud racionalista basada en una serie de prejuicios, también prejuicios filosóficos, ha afirmado que la transfiguración fue simplemente un reflejo de fenómenos naturales. Algunos dicen que fue simplemente un fenómeno natural, otros que fue una visión mística únicamente de los 3 apóstoles, otros dicen que es un mito o simplemente algo que ocurrió, una experiencia que luego se formuló en un género literario típico de las teofanías del Antiguo Testamento. Teofanía quiere decir aparición de Dios. O algunos dicen que es una transposición de las apariciones de Cristo resucitado ya en vida, por lo tanto prácticamente una invención, si se quiere, o una construcción de la comunidad post-pascual, es decir, después de la Pascua de Jesucristo. De hecho, quisiera afirmar desde el principio, de manera clara, que el evento de la transfiguración se presenta decisivamente en el Nuevo Testamento como un hecho histórico.
Tenemos un testimonio de esto, no solamente en los evangelios sinópticos, sino también en la segunda carta de Pedro, porque saben que el evento de la transfiguración es relatado por los tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, y además también tenemos un testimonio, algo raro para los hechos de la vida de Cristo. Tenemos un testimonio de la transfiguración en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 16, que dice así: de hecho, os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no porque hayamos seguido fábulas ingeniosamente inventadas, sino porque fuimos testigos oculares de su grandeza, y de hecho recibió honor y gloria de Dios Padre cuando esta voz vino a él desde la majestuosa gloria. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y esta voz la oímos venir del cielo mientras estábamos con él en el Monte Santo. Y aquí entonces que en la segunda carta de San Pedro, la transfiguración se presenta como un hecho histórico. O sea, es decir, por testigos oculares y que oyeron la voz que vino del cielo. Entonces, hoy yo quisiera ir siempre a las fuentes de nuestra fe, ir a las fuentes de este acontecimiento estupendo, maravilloso de la transfiguración, yendo también a las raíces históricas, por lo tanto también a los antecedentes, tanto en lo que respecta al lugar santo, como en lo que respecta al tiempo probable en que ocurrió este acontecimiento. Y también en lo que respecta al texto mismo, que es el que tenemos, que es muy concreto, que anuncia precisamente un hecho histórico que efectivamente ocurrió. Dicho esto, quisiera proclamar inmediatamente el texto. Como dije, este acontecimiento de la transfiguración se relata en los tres evangelios sinópticos, y entonces proclamaré la palabra de la transfiguración según el evangelio de Mateo, capítulo 17, del versículo 1 hasta el versículo 19. 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Hasta aquí el Evangelio de Mateo, al comienzo del capítulo 17. Primero quisiera hablar del lugar santo donde ocurrió este evento. El texto evangélico no menciona el nombre del monte donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús. Y en la segunda carta de Pedro escuchamos que San Pedro, el testigo ocular y autor de la carta, dice: oímos su voz en el monte santo. Por lo que este monte no tiene nombre. En la tradición, 2 montes compiten, por así decirlo, por el lugar santo de la transfiguración de Jesús. Estos 2 lugares son principalmente el monte Hermón, famoso por sus nieves, pues es la montaña más alta de Tierra Santa, y el monte Tabor. Es interesante porque estas 2 montañas se asocian en el Salmo 89:13 y su belleza es cantada. Dice el Salmo: Tú creaste el norte y el sur, Tabor y Hermón cantan a tu nombre.
Ahora bien, la tradición que identifica el lugar de la transfiguración, el monte citado en el texto que proclamamos, con el Tabor, que identifica el lugar de la transfiguración con el Tabor, esta tradición es antigua y bien establecida. Sin embargo, incluso en la antigüedad, por ejemplo, Eusebio de Cesarea en el siglo IV dudaba entre ambos montes, es decir, en qué monte ocurrió este signo de la transfiguración de Jesús. Vayamos primero al monte Tabor, pues es sin duda la tradición más arraigada. Hoy todos los peregrinos que llegan a Tierra Santa, tanto católicos como ortodoxos, conmemoran o veneran el lugar sagrado de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, en su cima. El nombre Tabor es objeto de debate en cuanto a su etimología, es decir, su origen. La primera etimología, seguida por San Jerónimo en el siglo IV, asocia el término Tabor con la luz que viene, veniens lumen, ya que Or en hebreo significa luz, Tabor, por lo que el nombre Tabor haría referencia a la luz. Además, en hebreo, el nombre, o mejor dicho, en lenguas semíticas, la raíz Davar, la raíz Or, Ar, puede significar montaña, por lo que sería la montaña por excelencia. En hebreo, montaña se dice Har. De hecho, la tradición árabe hasta el día de hoy llama el monte Jabal Atur en árabe, que significa la montaña santa por excelencia, la montaña sagrada. Este nombre también los árabes lo atribuyen a otros montes, como por ejemplo el monte de los olivos. Los montes sagrados se llaman Atur o Jabal Atur. La tercera sugerencia está vinculada al hebreo tabur, que significa ombligo, porque el Tabor era visto ya antes de Cristo como el centro del mundo, como un axis mundi. De hecho, varios cultos paganos existían en el monte Tabor, porque se consideraba una montaña sagrada. Lo que nos interesa es considerar cómo Mateo y Marcos definen este monte de la transfiguración. No lo llaman monte Tabor, pero sí un monte alto. De hecho, el monte Tabor se alza imponente en la llanura. Es interesante, podríamos ver un paralelismo en esto, quizás una referencia. Es cierto que el monte Tabor es en realidad una colina, tiene solo 588 metros de altura, pero es visible desde muchos lugares de Galilea. Entonces parece más alto que los otros picos, aunque en realidad no es tan alto. De hecho, el monte Tabor es un punto de referencia que ayuda a orientarse en Galilea, especialmente en la llanura de Israel o de Esdrelón, porque no pertenece a una cordillera, sino que parece aislada. Es impresionante, en medio de una vasta llanura. Es la única montaña prácticamente aislada, como si fuera un espacio aparte, como si fuera de verdad un ombligo del mundo. Una indicación importante para nosotros sobre el monte Tabor nos llega del libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, que narra las hazañas de la profetisa Débora. El libro de los Jueces, capítulo 4, nos dice que Débora fue a llamar a Barak y le dijo lo siguiente: «Sabe que el Señor Dios de Israel te da esta orden. Ve, marcha al monte Tabor, lleva contigo a 10,000 hijos de Neftalí y a los hijos de Zabulón». Por lo tanto, ya en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, es un monte sagrado, pues recuerda este extraordinario acontecimiento de la victoria milagrosa del pequeño e insignificante ejército de Israel contra Yavín, rey de Canaán. Y por ello el monte Tabor es un lugar privilegiado de la poderosa acción de Dios en la historia a través de la debilidad. Recordemos que Sísara, general del ejército de Yavín, llegó a la batalla contra el pueblo de Israel con un ejército poderoso, claramente superior al de los israelitas, pero Dios logró la victoria para el pueblo de Israel, y esto sucedió, y es muy importante, referencia a la transfiguración,
a través de la debilidad humana, porque el ejército de las tribus del norte fue convocado por una mujer, Débora, en hebreo Devorah, que significa abeja, como la abeja reina que reúne la colmena a su alrededor. Entonces esta mujer, Débora, la profetisa Débora, reúne a su alrededor Baraj y su ejército, el ejército israelita. Una mujer llena de fe, una profetisa. Otros textos bíblicos narran la importancia del monte Tabor. Por ejemplo, el libro del profeta Jeremías contiene un texto mesiánico que dice que vendrá uno como Tabor entre los montes, como Carmelo junto al mar. Y esto puede aplicarse al Mesías, a Cristo, uno que viene como Tabor entre los montes. Ahora hacemos una breve pausa musical y ya entraremos más en estas fuentes vivas del Evangelio de este acontecimiento de la transfiguración. Gracias. El mismo Dios que dijo: de las tinieblas brille la luz, es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para radiar el conocimiento de su gloria que está en el rostro de Cristo, que está en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro, pero llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se manifieste en lo sublime de este amor. Viene de Dios, viene de Dios, y que no viene de nosotros, y llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado. Atribulados en todo, mas no desesperados, perseguidos, mas nunca abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado, y llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado. Mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Y mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida.
Entonces estamos hablando del lugar santo probable de la transfiguración de Jesús, del monte Tabor, a partir de Orígenes, es decir, desde alrededor del año 248, el monte Tabor está asociado en la tradición de los padres de la Iglesia con el evento de la transfiguración de Jesús. Por lo tanto, tenemos un testimonio antiguo en Orígenes, porque Orígenes escribe así que Tabor es el monte de Galilea en el que Cristo se transfiguró. Y así, un poco más tarde, Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, afirma que Tabor y Hermón cantan tu nombre, ¿no? Esto es el Salmo, y dice así: creo que en estos montes tuvieron lugar las maravillosas transfiguraciones de nuestro Salvador. Y aquí Eusebio en un texto parece presentar la transfiguración en el monte Hermón. En otro, no niega que la transfiguración tuvo lugar en el monte Tabor. Mientras que la siguiente tradición, que comienza precisamente desde el siglo III, pero luego también desde el siglo IV, por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén, que es un obispo local, que conoce las tradiciones locales, afirma que la transfiguración tuvo lugar en el monte Tabor. Y el primer testimonio escrito sobre un lugar de culto, un santuario en Tabor, que conmemora la transfiguración de Jesús, es del siglo VI, por uno de los peregrinos más antiguos que tenemos, o sea, de los relatos de los peregrinos más antiguos que tenemos. El relato es el de autor anónimo de Piacenza, quien en 570 escribió sobre haber ido al monte Tabor y haber visto 3 basílicas. ¿Por qué 3 basílicas? Lo dice porque el discípulo San Pedro dijo: hagamos 3 tiendas. Entonces eran 3 basílicas porque Pedro quería hacer 3 tiendas allí por su maestro, para su maestro. Es interesante que se hayan realizado hallazgos arqueológicos. Los primeros descubrimientos datan del 1854, pero incluso después varios arqueólogos han realizado excavaciones. Y los restos más antiguos descubiertos datan de la época bizantina, a partir del siglo IV o V. Así pues, tenemos una coincidencia entre las piedras encontradas, los restos arqueológicos y los testimonios literarios, es decir, el hecho de que los cristianos desde el siglo III han venerado este lugar, el monte Tabor, como el monte de la transfiguración. Ahora bien, después de referirme al lugar sagrado, me gustaría referirme al momento probable en que ocurrió este evento de la transfiguración. Algunos estudiosos, como Harald Riesenfeld, autor del famoso libro Jesús transfigurado, en francés Jésus transfiguré, ha señalado que tanto el contexto como los términos utilizados en el texto evangélico, por ejemplo, los detalles de la nube luminosa que proyecta su sombra sobre las vestiduras blancas de las chozas o tiendas, varios términos utilizados en el texto evocan una de las festividades judías más importantes de la época de Jesús, que es la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas. Pueden descargar del sitio donde encuentran los podcasts de Radio María España los episodios relacionados con la festividad de Sukkot, porque también allá analizo la relación entre la fiesta de Sukkot y la transfiguración. Cabe señalar que durante esta festividad los creyentes judíos debían, y aún hoy deben, construir una tienda y habitar allí durante 7 días. Esta tienda conmemora la precaria morada del pueblo que como peregrino vivía en tiendas y caminaba por el desierto. También recuerda la presencia de Dios entre ellos en la tienda del encuentro. En hebreo se llama de varias maneras Ohel Moed, tienda del encuentro, o Mishkan, la dimora. Y entonces Dios caminaba con el pueblo y llenaba la tienda del encuentro, el Mishkan, la dimora, con la nube de gloria que acompañaba al pueblo. Y luego cubría la tienda de la reunión o la tienda del encuentro, y allá Moisés entraba en la presencia de Dios, hablando con él cara a cara. Y diversos elementos de la fiesta se relacionan con los dones recibidos por el pueblo en el desierto. He hablado de esto en otras ocasiones.
Durante esta fiesta se celebraban procesiones solemnes de agua y esta fiesta se asociaba, quiero enfatizarlo aquí, con el día mesiánico y escatológico. De hecho, en el libro del Apocalipsis, el último día se presenta como una gran fiesta de Sukkot, en la que aparecerá una inmensa multitud vestida con túnicas blancas, sobre la cual el Señor, sobre esta multitud del Señor, extenderá su tienda. Esta inmensa multitud se identifica con aquellos que han salido de la gran tribulación, que ha lavado sus vestiduras, emblanqueciéndolas en la sangre del Cordero. Este detalle de las vestiduras blancas es muy importante. Diversos estudios exegéticos, como Riesenfeld, como Van Kang y otros, han destacado los vínculos entre la fiesta de Sukkot y este evento de la transfiguración de Jesús. Y también Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, apoya esta tesis. Es decir, hay una importante indicación temporal con la que comienza este texto del Evangelio de Mateo que proclamamos. Dice 6 días después, o sea, hay un intervalo de 6 días. Esto es importante porque solo hay un intervalo de 6 días entre una fiesta y otra en el calendario litúrgico judío, y este intervalo se da entre Yom Kippur, el gran día de la expiación, y Sukkot, la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Por lo tanto, según varios estudiosos y también Papa Benedicto XVI, quien sigue esta tesis, la transfiguración habría ocurrido 6 días después de Yom Kippur, el gran día de la expiación, en el que tuvo lugar la profesión de fe de Pedro. En otro episodio hablé sobre la relación entre la profesión de fe de Pedro y el Yom Kippur, el día de la expiación. Lucas es el único evangelista que indica el 8º día como intervalo. Esto no contradice la teoría de que el contexto es la fiesta de Sukkot, ya que la fiesta de Sukkot dura 7 días, por lo que aún estaban celebrando la fiesta de Sukkot. Sin embargo, Lucas enfatiza el 8º día. El 8º día es el día escatológico, por lo que es como si Lucas estuviera resaltando la experiencia trascendental de descanso escatológico que tuvo en el 8º día, el día después del 7º, el día del descanso final, el día de Cristo, el día de la resurrección, el día del paraíso mismo. El evento de la transfiguración muestra una fuerte conexión con la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, que quiero ahora explorar. Primero, Jesús lleva consigo a 3 de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y los conduce a un monte alto. Y Jesús se transfigura sobre este monte ante los 3 discípulos, y su rostro brilla como el sol, y sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. Esta referencia a la gloria y la luz también es típica de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de las tiendas, al igual que la referencia a la nube. En la fiesta de las tiendas, la tradición judía enfatizaba el detalle de las nubes de gloria que, como una tienda, acompañaban al pueblo de Israel a través del desierto. Obviamente, las tiendas mismas también son una referencia, porque San Pedro le dice a Jesús, hagamos 3 tiendas aquí. Esto es claramente una referencia a la fiesta de Sukkot, durante la cual todo judío debe construir una tienda y vivir allí durante 7 días, conmemorando el paso del pueblo por el desierto. Y también esta fiesta conmemora el hecho de que Dios mismo se hizo peregrino, caminó con el pueblo por el desierto, y entonces en esta tienda hasta hoy los judíos tienen que construir tiendas y deben hospedar a los, así dicho, huéspedes sagrados. He tratado de esto extensamente en episodios anteriores. Ahora vamos a hacer una pausa con un canto, meditando con el Salmo, al despertar me saciaré de tu rostro, Señor.
porque en la transfiguración hemos visto el rostro resplandeciente de luz, que resplandecía de luz gloriosa. En el mismo rostro de Cristo hemos visto el rostro de Dios. Entonces vamos a rezar con este salmo: al despertar me saciaré de tu rostro, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Atiende, Señor, a mi clamor. Presto oídos a mi súplica, que mis labios no traicionan, Señor. Salga de ti la sentencia, porque tus ojos ven mi rectitud. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Sondea, Señor, mi corazón, escrútalo de noche, Señor. Pruébame al crisol, porque tú sabes que no hay malicia en mí, que mi boca no miente como hacen los hombres, que he guardado tu palabra, que no he seguido los caminos del violento, que a tus huellas he ajustado mis pasos, que no vacilaré, que no vacilaré. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. A ti yo te invoco, Señor. Concédeme, Señor, una respuesta. Muéstrame los prodigios de tu amor, porque tú salvas al que se apoya en ti, porque tú ayudas al que se refugia a tu derecha. Como la niña de tus ojos, guárdame. A la sombra de tus alas, escóndeme. Mira que quiere matarme. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Míralo, está encerrado en su orgullo. Habla, la arrogancia está en su boca. Avanzan contra mí, ayúdame tú, Señor. Líbrame de los hombres de este mundo
eres hombre cuyo premio es de vida. Colmalos de tus bienes, Señor. Llénales el vientre y que sus hijos sea fiel. Que yo al despertar, que yo por tu amor me saciaré de tu rostro, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Ahora llegaremos al corazón del texto del Evangelio de Mateo sobre la transfiguración, después de este necesario contexto histórico, geográfico, ya que la revelación de Dios es histórica, o sea, se refiere a lugares y tiempos específicos en los que Dios se reveló. Entonces, hablé del Monte Tabor, un lugar maravilloso. Creo que muchos de los oyentes han tenido la gracia de visitarlo. Siento un profundo apego a este lugar sagrado también porque mi padre, que soñaba con morir en Tierra Santa, lo decía muchas veces, mi sueño es morir en Tierra Santa, a mi padre Dios le concedió morir en Tierra Santa y dio su última catequesis en el Monte Tabor, una catequesis maravillosa que atesoro. Por eso siento un apego especial a este monte de la transfiguración, el Monte Tabor. Profundicemos pues en esta palabra del Señor, lo haremos en esta segunda parte del episodio, después la próxima vez, porque claramente cada misterio de la vida de Cristo es un tesoro tan inmenso que es imposible en pocos minutos sondearlo. Solo podré, digamos, con la ayuda del Espíritu, comprender un poco este tesoro, o mejor que comprender, intentar explorar, entrar, sumergirme en este tesoro, que este acontecimiento que ciertamente trascendió a los 3 apóstoles presentes, incluso a nuestra comprensión. Sin embargo, tratemos de sumergirnos en la belleza de Cristo, en la belleza de Cristo transfigurado, en la belleza de su rostro radiante y espléndido que hemos llegado a conocer, que es la misma belleza de Dios. Hemos explicado cómo comienza este texto diciendo que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los condujo solos a un monte alto. En el Antiguo Testamento el término monte alto ciertamente evoca el monte Sinaí, por un lado, y el monte Moria, o sea, que es también el monte del templo, el lugar donde se ve a Dios. Ya en el libro del Génesis se dice, Dios es visto en el monte. No solamente Dios provee en el monte Moria, sino que se puede traducir también del hebreo, Dios es visto en el monte. O sea, en el monte Moria, el monte del templo, todo judío estaba llamado a ascender para ver el rostro de Dios. Y luego, obviamente, esta elevada montaña evoca el Gólgota del Nuevo Testamento, el monte sagrado donde vimos la gloria de Dios, la suprema revelación del Señor, su inmenso amor hacia nosotros, la suprema manifestación del amor trinitario de Dios, la cruz de Cristo, el monte sagrado por excelencia, el santo monte Gólgota, el Calvario. Esta unión de montañas en el Antiguo Testamento, el monte Sinaí y el monte del Templo, por ejemplo, no debería sorprender, pues en la tradición judía siempre hay cierta concentración de alusiones al Antiguo Testamento a través de estos montes. Es un proceso midrashico. Las montañas en la tradición judía a menudo se fusionan, se confunden, porque lo que importa es la teofanía, la manifestación de Dios, la revelación de Dios en estos montes. Sin embargo, los evangelistas se enfatizan que Jesús toma aparte estos 3 apóstoles, lo que constituye una experiencia increíble para ellos.
A veces Jesús los toma aparte cuando hace sus revelaciones más profundas, como también en Getsemaní. Los mismos testigos de la transfiguración son los testigos del Getsemaní. Y también en el caso de la resurrección de la niña en el Evangelio. Lucas, en cambio, a diferencia de Mateo y Marcos, enfatiza la oración de Jesús. Jesús, cuando rezaba, entonces Jesús se transfiguró. Esto es típico del Evangelio de Lucas. Lucas presta mucha atención a la oración de Jesús, añadiendo el detalle de que Jesús subió al monte a orar y mientras oraba, su rostro cambió y sus vestiduras se volvieron blancas. Esto es muy interesante porque el evento de la transfiguración también se ve en el Evangelio de Lucas como un paradigma de la oración, un icono de la oración. Y esto es profundamente cierto. La oración y la liturgia son una transformación, una metamorfosis, se dice en griego, que es prácticamente la palabra que se utiliza y que traducimos con la palabra transfiguración. Entonces la oración y la liturgia son una metamorfosis, una transformación, una transfiguración nuestra, y es una experiencia que muchos de nosotros hemos tenido, al menos en parte. ¿Cuántas veces hemos salido transformados, transfigurados después de una liturgia o una oración? Es en cierto sentido una experiencia mística. Recordemos que la verdadera mística del cristiano es la liturgia, que es la unión con nuestro Señor, que luego se extiende a la oración y a la meditación personal. Mateo y Marcos narran que Jesús se transfiguró ante los 3 apóstoles, mientras que Lucas también habla de ello, aunque no exactamente en estos términos. El verbo griego usado por Mateo y Marcos, o es el término griego, es metamorfosis, que significa transformación, ser transformado, cambiar de forma. Mateo enfatiza que el rostro de Jesús resplandecía como el sol. En resumen, Jesús fue transformado en luz y esta transformación es sin duda una referencia a Moisés. Moisés entró en la nube oscura en el monte Sinaí, un detalle muy importante, y salió transformado tras su encuentro con Dios. Se dice que los israelitas al mirar el rostro de Moisés vieron que la piel de su rostro estaba radiante, llena de rayos, literalmente llena de cuernos, ¿no? Porque keren en hebreo quiere decir rayo o también cuerno. Este también es un detalle importante, por eso el Moisés de Michelangelo parece tener cuernos en la cabeza, porque una de las traducciones posibles de este rostro lleno de rayos, una posible traducción es también rostro lleno de cuernos. En realidad, estos cuernos en la cabeza del Moisés de Michelangelo son rayos. El rostro de Moisés estaba radiante. Los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, observan que las vestiduras de Jesús se vuelven blancas, resplandecientes. Mateo añade como el sol. Marcos pintorescamente afirma que eran tan blancas que ningún batanero en la tierra podría volverlas tan blancas, tan puras. Incluso la referencia a la vestidura blanca evoca muchas realidades. Evoca otra vez la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, donde la vestidura blanca tenía una importancia similar a la de otras festividades judías. Evoca la pureza, la inocencia, pero sobre todo la resurrección, la vestidura de gloria. Ya esto en el judaísmo. En el cristianismo evoca evidentemente el bautismo, la vestidura blanca, la nueva naturaleza que Cristo da al cristiano, que se manifiesta externamente en su vestidura blanca, en la vestidura de la resurrección, esta vestidura de gloria. Y aún hay más. Según la tradición oral judía, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, antes de su pecado, poseían vestiduras de luz, vestiduras de gloria. El Targum, la tradición judía, contiene algunas tradiciones interesantes sobre la vestidura de Adán.
No puedo enumerarlas todas, pero diré que el texto bíblico de Génesis 3:21 afirma que Dios hizo túnicas de piel para Adán y Eva. Ahora, piel en hebreo se dice or, con una letra Ain, pero los rabinos leen, dice que se puede leer también con Aleph, or, que quiere decir luz. Las túnicas de piel eran, por lo tanto, originalmente, antes del pecado, túnicas de gloria. Y el tema de las vestiduras de gloria de Adán y Eva se repite con frecuencia en las tradiciones targúmicas judías en general. De hecho, estas vestiduras de Adán son tan importantes que la tradición judía las considera una de las cosas creadas al comienzo de la creación, y después estas vestiduras fueron transmitidas de padres a hijos. Por ejemplo, en el Targum Pseudo Jonatán se dice lo siguiente sobre Adán y Eva, y cito el texto del Targum, Génesis 3:7, los ojos de Adán y Eva fueron iluminados y supieron que estaban desnudos. El texto bíblico también dice esto, pero el Targum añade, porque habían sido despojados del manto de esplendor con el que habían sido creados y vieron su vergüenza. Eso significa que el primer hombre y la primera mujer llevaban una vestidura resplandeciente, una vestidura de luz, y que tras el pecado quedó oculta por su piel. Claro, es una imagen, ¿no?, para mostrar que nosotros estamos llamados también a ser transfigurados, que entrar en el reino de los cielos, en el Edén, con nuestro Señor Jesucristo, quiere decir ser transfigurados interiormente, volver a estas túnicas blancas, estas túnicas de gloria. Cuidado que esto también fue retomado por los padres de la Iglesia, suficiente mencionar aquí San Gregorio de Nisa, que habla muchísimo de este detalle de las túnicas de gloria. Esto es maravilloso. Nosotros somos luz. Hemos sido creados como luz. Somos luz a imagen de la luz eterna de Dios. Y esta luz debe brillar porque está oculta por nuestra humanidad, nuestra piel, y lamentablemente oscurecida muchas veces por nuestros pecados. Pero este texto es sumamente importante en referencia a Cristo, porque Cristo es el nuevo Adán. Es decir, el hecho de que en el monte Tabor, en este alto monte, se manifieste la gloria de Cristo, quiere decir que Cristo se manifiesta como luz, como Dios, con estas espléndidas vestiduras blancas, y todo esto indica que Cristo es el nuevo Adán, el verdadero hombre, el hombre cumplido, el hombre que entra otra vez en el paraíso, nosotros con Cristo, el hombre revestido de gloria, además claramente de ser obviamente Dios. Y aquí quiero decir que Albert Einstein dijo una vez así: reflexionaré el resto de mi existencia sobre la luz. Fue totalmente fascinado por este tema de la luz. Y nosotros como cristianos podríamos añadir, Einstein era judío, como cristianos podríamos añadir que deberíamos reflexionar el resto de nuestra existencia sobre esta luz eterna de Dios, en la cual fuimos creados y que hemos perdido estas túnicas blancas de luz, hemos perdido a causa de nuestros pecados, pero el Señor se manifiesta como luz para involucrarnos en esta metamorfosis, en esta transfiguración. Y esta es una buena nueva para cada uno de nosotros. Todos nosotros somos heridos como ha sido herido Cristo, pero estamos llamados a ser transfigurados. Nuestras heridas pueden ser transfiguradas. Y todo el camino de la fe, porque la fe es un camino de transfiguración, de transformación. No es solamente un camino para un mundo mejor o para ser un poquito mejores, para ser más buenos, porque por esto no se necesita el cristianismo, para ser un poquito mejores, para ser más buenos. Es mucho más.
El cristianismo, la buena nueva, la obra de Cristo en nosotros es una transformación, una regeneración, un nuevo nacimiento. Por eso en el bautismo nosotros somos revestidos de estas túnicas blancas, que es la naturaleza divina, esta vestidura de luz que hemos perdido a causa de nuestros pecados. Entonces toda la obra de Cristo a través del querigma, o sea, de la predicación, a través de la palabra, de los sacramentos, es conformarnos a Cristo, que quiere decir ser transformados en Él, transfigurados, como dice muy bien San Pablo, que nosotros ahora contemplamos el rostro de Cristo para ser transformados en su icona, en su imagen, de gloria en gloria, porque esto claramente es un camino. Claro, podemos también ir atrás, pero el Señor nos llama a algo inmenso, ser transformados en Cristo mismo. Y esto es una buena nueva para cada hombre, porque nosotros hemos perdido la forma de Cristo, que es el amor total, la donación, la autodonación total a los demás, el amor a los enemigos, la naturaleza de Cristo mismo. Pero contemplando Cristo, escuchándolo, viviendo con Él y comiendo de Él también, ¿no? En la Eucaristía somos transfigurados, transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. Entonces, a través de la humanidad de Jesucristo podemos acceder a la divinidad, podemos ser transformados, transfigurados. Y esto es maravilloso. La gloria de Dios se manifiesta en la debilidad de la humanidad de Cristo. Y esto nos abrió un camino, que es precisamente un camino de transformación y transfiguración. Por esto es muy lindo que nosotros hoy veneramos la transfiguración en el Monte Tabor, porque en el Monte Tabor pasó este milagro en el Antiguo Testamento, que la gloria de Dios se reveló en el monte. Israel consiguió la victoria sobre terribles enemigos, sobre Sísara, que es una imagen del demonio, a través de la debilidad y a través de una mujer. Y esto se cumple en el Nuevo Testamento, a través de la Santa Virgen María. Nosotros, a través de la debilidad de la carne humana, hemos visto, y no solamente hemos visto, sino que podemos conseguir, por obra y gracia del Espíritu Santo, por el poder mismo de Dios, podemos de verdad conseguir la victoria y acceder a la naturaleza divina, y todo esto a través de la debilidad de la humanidad. Por eso no tengamos miedo de nuestra humanidad. La cosa más importante es que nuestra humanidad sea de verdad divinizada, como dicen los padres orientales, y esto es posible solo dejándonos transformar por la gracia de Dios. Entonces, la próxima vez profundizaremos más en este episodio, sobre todo sobre el hecho impresionante que aparecen Moisés y Elías, porque esto es fundamental también para profundizar en este acontecimiento de la transfiguración. Entonces, espero que este episodio sea para todos nosotros una invitación fuerte a volver a Cristo, a volver a su rostro, porque siempre desviamos de este rostro muchas veces, y esto quiere decir acercarnos a su palabra, al escrute de la palabra, escuchar la predicación, reescuchar el querigma, la buena nueva, y sobre todo ser cercano a los sacramentos de la Iglesia, porque esto no puede venir de nuestros esfuerzos, esto es por el poder de la gracia de Dios, claro, y que implica también nuestra adhesión. Por eso estamos llamados a contemplar el rostro de Cristo, fijarnos en este icono mismo de Dios que es Cristo, para que también nuestro rostro pueda resplandecer. Muchas veces somos oscuros y esto se nota también en nuestros rostros,
porque escuchamos al demonio y siempre caemos en nuestros pensamientos, en nuestras dudas, en nuestros pecados, pero como dice el Salmo, mirad al Señor y seréis radiantes. Nosotros estamos llamados a resplandecer como luz, también en nuestros rostros, a ser radiantes, para ser una luz sobre el monte, que es la iglesia, como un servicio a todo el mundo. Muchas gracias de vuestra atención. Vamos a terminar con un salmo, con una melodía tradicional judía, que es el Salmo 96, que dice: alégrense los cielos, exulte la tierra, resuene el mar y cuanto contiene. Muchas gracias y hasta la próxima. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio.